Dios te bendiga, Dios te guarde. Estás en el programa Un Consejo de Dios y te habla el pastor Armando Ruiz desde Sevilla, España. Vamos a seguir viendo otro texto bíblico sobre la vida de Abraham. Estamos viendo esta semana la vida de Abraham, sus acontecimientos más importantes. Vamos a ver cómo Dios se reitera en la promesa del Hijo. Y eso lo encontramos en el libro del Génesis, en el capítulo 18. Vamos a leer a partir del versículo número 10, Génesis 18:10. Dice la palabra lo siguiente: Entonces dijo, de cierto volveré a ti el próximo año, y para entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y ahora vamos al versículo 12. Y se rió Sara para sus adentros pensando, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Vamos a ver en el día de hoy, como dije antes, cómo Dios se reitera en la promesa del Hijo. Hemos leído en el capítulo 18 y verso 10 de Génesis que de cierto volveré a ti el próximo año, y para entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y en el verso 12, y Sara se rió para sus adentros pensando, después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Sara dudaba de la voluntad del enviado de parte de Dios. Sara dudaba de la voluntad del ángel de Dios. Hay que entender también, poniéndonos un poco en el lugar de Sara, una mujer con 89 años que ya se le había ido el periodo de las mujeres, que tiene que hacer Dios sin lugar a duda una obra milagrosa para que ella quede embarazada. Pero sin embargo, si vamos al capítulo 21 de este mismo libro de Génesis y vamos al versículo 1, vamos a ver la obra poderosa, misericordiosa y maravillosa de Dios. Que para Dios todo es posible, que Dios tiene un propósito, que Dios tiene una fecha, que Dios tiene una forma, una manera de hacer sus cosas, no conforme a nuestros ojos, no conforme a nuestro tiempo, no conforme a nuestra manera de ver, sino siempre conforme a la voluntad de Dios. Dice el capítulo 21 de Génesis, verso 1. Visitó Yahvé a Sara como había dicho, e hizo Yahvé con Sara como le había prometido. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo que Dios le había dicho. Al hijo que le nació y que dio a luz Sara, Abraham le puso por nombre Isaac. Circuncidó a Abraham a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios le había mandado. Tenía Abraham 100 años cuando nació su hijo Isaac. Y luego después, una vez que muere Sara, también tiene más hijos y más hijas Abraham. Pero dice la palabra que cuando murió Abraham, a sus otros hijos les da regalos. Pero la promesa, la bendición, lo mejor no fue para su hijo primogénito, en este caso debía de ser Ismael, no. Va para el hijo de la promesa, aquel que Dios le dijo, bendeciré a tu descendencia. Pero la bendición de Dios siempre va en orden, no en el primer hijo que nació de una mujer que no era su esposa, sino en el hijo que nació con la mujer que era su verdadera esposa, Sarai, que luego le cambió el nombre a Sara. Por eso hemos visto aquí como en la vejez, aquella misma palabra que Sara decía, y en la vejez mi marido también será padre, daba ella a entender, como hemos leído antes en el verso
12 del capítulo 18, en la vejez de Sara, Sara se rió para sus adentros, después que envejecido tendré deleito, siendo también mi Señor ya viejo. Vemos la palabra viejo, la palabra vejez. Pero, en el verso 21, otra vez el autor bíblico nos dice, Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Como diciendo, ella habló de vejez, ella habló de viejo, pues en su vejez es cuando Dios se acordó de ello. Y la visitó en su momento, tal como había dicho, al año siguiente, como le había prometido, al año siguiente. 25 años tuvo que tuvo que esperar Abraham, desde que Dios lo llamó, o desde que entró, o desde que dejó a su familia, desde que dejó a su padre que murió en Harán. 25 años, los datos bíblicos, esto es las fechas que nos dan, 25 años desde que ya deja a toda su familia, excepto a su sobrino Lot, empieza a caminar a tierra de Canaán y tiene su hijo. 25 años, 10 años espera a Sarai y no viene el hijo, no viene la promesa. Llégate a mi sierva Agar. Es de agravio para ella. Termina echándolo de su familia y de su casa Sarai, porque ve que ella se reía de Sara y que su hijo también se reía. Pero lo que tenemos que entender y comprender es que Dios tiene un propósito para todo, que Dios tiene un tiempo para todo, que Dios se reiteró en la promesa, que tienes que ver con los ojos del Espíritu y no tienes que ver con los ojos de la carne. Luego nos dice el verso 4, circuncidó Abraham a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios le había mandado. Circuncidó el pacto, la prueba del pacto entre Dios y los hombres, la prueba de la voluntad entre Dios y los hombres. Dios le había dicho a Abraham que todos aquellos que vivieran en su casa, todos, absolutamente todos, tenían que circuncidarse. Sería la señal del pacto que Dios establecería con ellos. Hemos visto el error que cometió Sarai cuando no le llegaba el tiempo de quedarse embarazada. Hemos visto cómo Abraham se dejó convencer por su mujer, como hizo mucho tiempo antes Adán con Eva. Hemos visto que no siempre es bueno tomar las cosas a la ligera. Hemos visto que no siempre es bueno dudar de la voluntad de Dios. Hemos visto cómo incluso en su vejez Dios se acordó de Sara y se acordó de Abraham. Una mujer ya que se le había ido el periodo, nos dice en otro pasaje de las Escrituras, que ya no tenía el periodo de las mujeres, y sin embargo Dios hace que ella quede embarazada de forma milagrosa, igual que quedó embarazada la Virgen María de Jesús de forma milagrosa. Pero Abraham era el padre de la fe. En él serían benditas todas y cada una de las familias, como igual que ocurrió en Jesús. Él hizo un antes y un después en la humanidad, en la historia. Antes de Jesús había unas promesas. Después de Jesús hay otras promesas hermosas. Promesas de vida eterna. Promesas de acercarse al Dios Santo. Promesas de volver la vista a Dios. Volver la mirada a Dios. Querer ser parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. Querer tener una relación nueva con Dios. Igual ocurrió con Abraham. A partir de aquí empieza ya a ver a Abraham la luz al final del túnel en el que él estaba junto con su esposa. A partir de aquí, Abraham se da cuenta que realmente el Dios que lo ha llamado hace más de 25 años, el Dios que le dijo sal de la tierra
de tu padre, sal de la tierra de tu madre, sal de tus familiares y vete a la tierra que yo te voy a mostrar, porque en ti voy a ser una gran nación. Y yo me proveeré de la forma, de la manera para que tu mujer se quede embarazada y para que tanto tú como ella seáis los padres de todo el futuro pueblo de Israel. Yo me encargaré de ello. Tú solamente haz mi voluntad. Tú solamente cumple con mi palabra y con mi propósito, porque yo tengo el control de todo. Tus caminos no son mis caminos, porque tu altura no es mi altura. Tú estás en la tierra, yo estoy en el cielo. Tú no has creado nada de lo que ven tus ojos. Yo he creado todo lo que ven tus ojos. ¿Dónde estabas tú en la creación del mundo? ¿Dónde estabas tú en la creación de los ríos, en la creación de los mares, de la naturaleza y de los animales que vuelan, que andan y que corren? Esta es la voluntad de Dios, que creamos en Él. Que el Señor te bendiga y te guarde. Te espero mañana. Recuerda que puedes escuchar mis audios en mi canal de YouTube, indicando Pastor Armando Ruiz Garrido, en www.radiotierraprometida.org o tu teléfono móvil, indicando Radio Tierra Prometida. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.